Bueno, pues bienvenidos a otra edición de nuestro podcast de Somos Luz. ¿Qué? Que se repita. Bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro podcast de Somos Luz. La comunidad de Somos Luz es un proyecto, bueno, es una comunidad redundante, pero bueno, de aquí de el Lab Nuevo León. Tenemos aproximadamente 1 año y medio, bueno, un poquito más, trabajando en la comunidad, en recuperar memorias, en tratar de preservar el patrimonio del barrio, compartir los usos, costumbres y nos agregar a Edi tradiciones del barrio. Y pues es un gusto que estén aquí con nosotros otra vez en Gracias. su casa. Yo soy Edurne. Si gustan, bueno, mis compañeros de proyecto, presentarse. Sí, pues buenas tardes, yo soy Diana Padilla y de igual manera pues agradecerles la presencia y que nos cuenten pues muchas historias acerca de las vivencias que tienen del barrio de La Luz. Sí. Y yo soy Laura Sepúlveda y bueno, yo no viví ahí, pero mis abuelos sí, entonces tengo también muchos recuerdos y mucho entusiasmo por conocer también sus historias. ¿Cuál era la casa de tus abuelos? La casa de la esquina de Platón Sánchez y Espinosa, Muy bien. Platón Sánchez de Espinosa. enfrente de la A plaza. una cuadra, o en la mera plaza. En la mera plaza. Mi nombre es Juan de Dios Sendejas. Yo nací en el Hospital Conchita y somos de este barrio desde prácticamente que tengo uso de razón. De muy niño vivíamos en la esquina de Doblado y Espinosa, frente a un negocio que se llamaba La Boca del Río. Por alguna razón le decían La Boca del Río. Y ya de más adulto, joven, nos cambiamos a Arista y Ruperto Martínez y ahí vivimos hasta que nos casamos. Muy bien. Bueno, su servidor Eduardo Torres Alaní, ya conocido aquí, invitado. Esta es la tercera sesión. Y bueno, para no desgastar el tiempo, que es irrecuperable, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar ahí que pase el vibrador. Entonces, me agradaría extenderle mi espacio a otro de nuestros invitados, el arquitecto Jorge Longoria, si quieres dar tus datos y de qué barrio estabas. Más bien tu calle. Es barrio también. También. Bueno, gracias por la invitación, muy amables. Un gusto conocerlos también ustedes, compañeros. Yo nací en la calle Río Palacio, que abarcaba desde la calle de Mina y luego pasaba por Platón Sánchez y hasta Héroes del 47. Y mi padre era el administrador de una vecindad de ahí de la calle, que era, por cierto, la única vecindad que tenía alberca y pasto en todo el lugar. Eran 22 casas, 11 de cada lado. El núcleo sanitario estaba en una parte, todo el mundo tenía que ser con su tinita a bañarse ahí. En el espacio que daba hacia el canalón, que hoy es al Santa Lucía, ahí existían los lavaderos, esos de concreto, y ahí lavaba todo el mundo la ropa. Estoy hablando de muchos años atrás. Yo no lo vi todo esto, pero hay fotos de este rollo. Porque yo soy el 8º hijo. Todos estábamos ahí en esa casa, ¿no? Y todos mis hermanos fueron emigrando. Se fueron a estudiar al extranjero, unos ya tienen maestrías, doctorados, etcétera, ¿no? Y luego mi padre tuvo varios negocios. Un negocio de carpintería, creo que por la calle de Abasolo, no sé. Pero lo recuerdo bien porque hacían roperos, ahora sí que es sobrepedido, ¿no? Carpintería fina. Y todo eso lo guardo gratos recuerdos. Y luego más adelante también se dedicó él al negocio también de venta de cosas, ahorita lo voy a explicar. Pero se llegó a fundar ahí la tortillería Minerva. La tortillería Minerva fue de las primeras tortillerías mecanizadas y que fue creciendo mucho. Teníamos 2 máquinas Verástegui, 2 máquinas Celorio, las cuales tienen diferente capacidad de producción, y a grado tal que repartíamos en los barrios de la zona, hasta la Plaza de la Luz también vamos a repartir la tortilla, y también repartíamos a los comedores industriales, en empaques de cartón Titán, hojalata y lámina, Aceros de México, y eso primero íbamos en bicicleta, y luego íbamos ya en moto, y luego ya fuimos en camioneta, y todo eso fue
pues muy enriquecedor el conocer a todos estos barrios, ¿no? Puesto que todo el mundo nos conocía, yo soy cuate, y mi cuate pues, lamentablemente falleció ahora el 3 de febrero, pero nos conocían como los tortis, por tortilla. Curiosamente. No, y aparte porque siempre estamos pegados, ¿no? Que no se metiera uno con uno porque Respondía al otro. hasta el perro se le iba encima. Eventos del grupo. Sí, era algo muy agradable porque todo el barrio nos conocía, ¿no? Y también recuerdo que a mi madre le regaló mi papá un televisor cuando nacimos nosotros. Como dicen, ya hasta aquí llegamos, somos 8. Entonces teníamos había un desnivel de Ría Palacio que descendía hasta lo que era la vecindad y luego el canalón. Bueno, al estar aquí al nivel de calle, bajábamos al semisótano y arriba una terraza. Bueno, en el semisótano, que daba al nivel de la vecindad, ahí éramos los únicos que teníamos televisión en el barrio. Entonces ponía una lona enorme ahí en el piso del garage, le decíamos el garage, y ahí vendíamos palomitas y naranjas y todo ese rollo, ¿no? Y mi hermano y yo... Cobraban, Jorge. Claro, 10 centavos la palomita, la que quieras, choncha. Y mi cuate y yo, pues éramos los que estábamos ahí medio encargados del tema, ¿no? Y una vez quisimos hacer nosotros mismos las palomitas, pues para no estar contratando a alguien, ¿no? Pues nunca salió la palomita porque era maíz de tortilla, no era maíz de palomero. Pero muy grato recuerdo, la verdad, porque todo el mundo nos conocía por esa televisión. Vaya, se ponía la lona, estaba el televisor y ahí entraban a ver la televisión. No necesariamente una película, sino un programa de televisión o caricaturas. Y todos se sentaban en el piso, toda la barriada ahí, ¿no? Era algo muy, muy agradable. ¿Y qué más? Pues muchas cosas que les puedo platicar, pues no quiero acabarme el programa yo solo. ¿Los tres convivieron juntos? ¿No? ¿No? No. Yo sí conozco mucho a Eduardo y a él, pues, Más cercanía. es famoso el arquitecto, sí, como no, también lo he visto. Pero ya de grandote, ¿verdad? En la política. Figura pública, ¿verdad? Y bueno, escuchaba que le dio algún tema, una conferencia a sus alumnos o algo, ¿verdad? Sí, en algún momento fue a debatir con mis estudiantes. A mí me encanta eso, ¿eh? Me encanta eso, ir a debatir con los alumnos, cruzar información. ¿Usted ya terminó arquitectura? Ya. Sí. Ahora que pasó la semana esta, ¿cómo le llaman esa semana de qué? La Semana Cultural. Cultural. Ya me enteré tarde, pero sí mandé mi currículum para que vieran y para que me consideraran, pero estaba ahí todo lleno. Dice que son 120 conferencias las que se imparten ahí. Es una locura. Sí, Entonces, es un evento masivo. bueno, ya me tienen registrado ahí por si se ofrece. Y encantado de ir también a platicar a algún salón de clases también. El arquitecto Cadena, el que está con nosotros en Pegasus, así es. sigue dando clases él, ¿verdad? Sí, es de los como de los decanos también. Sí. Roberto Carlos Me Cadena. invitó que fuera a su salón de clases, con mucho gusto. Le tomo la palabra y voy ahí. Muy bien. Bueno, pero regresando un poquito acerca del tema del barrio, ¿cómo era la dinámica entre ustedes ahí? Bueno, ya platicó acerca de el tema de la tele, ¿no? De cómo se juntaban todos y cómo se emprendió un negocio a partir de eso. Yo creo que eso permitía que se reunieran muchos niños dentro de un lugar y que se conocieran todos. Pero ¿cuál fue su experiencia respecto a salir? ¿A qué hacían? Nos platicaba respecto a que nadaban ahí, aprendieron a nadar en las calles. Pero ¿qué otras cosas recuerdan como con mucho cariño respecto al barrio La Luz? Pues básicamente, por parte mía te puedo mencionar que fuimos alumnos muy asiduos del Colegio Justo Sierra, que se ubicaba en Tapia y Carvajal y de la Cueva. Era una de las 3 sucursales del Justo Sierra. La matriz era la que estaba en la calle de Matamoros, a espaldas de ¿cómo se dice? Sanborns o el negocio comercial. Era Matamoros y Padre Mier, ¿verdad? Sí. Y la tercera, la última escuela era la más nueva, se encontraba en la colonia Linda Vista. Ahí pues, me tocó la fortuna de hacer 6 años de primaria, 3 de secundaria, 2 de preparatoria y salir ya profesional. Ahí conocimos pues, a gente que considero yo que era importante desde su niñez. Te puedo decir que ahí estaba Antonio Vidauri, que su papá tenía el negocio de las avícolas. Estaba también Fernando Pérez, que su papá era el dueño de Camisas Richards. Estaba una de las hijas del dueño del Hotel Yamayel. Entonces eran gente para mí pues de un nivel
alto importante, ¿verdad? Y pues uno trataba de educarse hasta donde fuera posible y conservar el tesoro que le dejó los padres a uno, que la educación. Yo caminaba, recuerdo, todos los días 5 cuadras y pasábamos por la casa de Lady. De hecho, su papá dio clases en el Justo Sierra de música. Oye, excelente. Ahorita, después de que acabes, hago un comentario con relación a ese colegio. Realmente te puedo decir que fue una tristeza que no llegara a convertirse en universidad, porque uno de los maestros más importantes que tuve durante toda la etapa de educación, él pretendió convertirlo en una universidad, pero no se pudo. Muy bien, qué amable. Mira, hilando conexiones para hablar de lo mismo. De ese colegio tan famoso, gente que venía, vamos a decirle, del extranjero, pero eran de Tamaulipas, les gustó mucho la corriente de Matamoros y llegaron brillantísimos estudiantes ahí que luego se convirtieron en grandes profesionales. Y no me vas a dejar mentir, uno de ellos, el ingeniero Gregorio Farías Longoria, sí, cómo no, apellido también de acá, él vivía completo ahí en el Justo Sierra, porque era la casa del internado sobre la calle Matamoros. Sí, y era uno de ellos. Internado. Otro, el que fue también, Gregorio fue ingeniero civil, es ingeniero civil y fue rector de la UNI. Otro brillantísimo, el ingeniero o doctor, Salas, también, que fue rector. Y hay más personajes. Y en lo particular, en la cercanía de familias, que mi padre, que ya les había comentado que era un excelente músico, pero pues para sobrevivir tenía que completar en varios trabajos. Daba clases en el Justo Sierra. Y de ahí se desprendió que le pidieron los propietarios del Justo Sierra, que eran las hermanas y el famoso señor, sí. Chito o Lalo, no me acuerdo quién era. Era sobrino. Sobrino. Le encargaron que podía diseñar musicalmente para hacer los grandes eventos de cierre de cada periodo estudiantil, obviamente sobre todo los que iban saliendo ya de secundaria o de preparatoria. Bueno, pues de los que brincaron de ahí, el Justo Sierra se convirtió en el modelo a seguir, tanto en las bandas de guerra para los desfiles, pero más brillante, que era una emoción, porque los organizaba mi padre, los famosos recreativos, que no se me olvidan los que se llaman en el Cine Elizondo. En el Cine Elizondo, no, se hicieron en varias eran partes. los shows musicales que era para puros estudiantes de ahí del Justo Sierra. Tan es así que ese modelo, el Justo Sierra, después lo tomó el Tecnológico de Monterrey para hacer los musicales. Dije, bueno, mira, son cosas que trascienden y a veces no quedan escritas en la memoria colectiva. Y bueno, así igual que eso, mi padre hizo muchísimas cosas más para dejar la sociedad, ¿verdad? Sacó un como le dicen, un jingle que era para la carta blanca, gol, una disculpa, pero fue muy famoso porque lo pasaban, los jingles son muy breves, pero son el motivador que se queda en la mente. Muy pegajoso. Y bien pegajoso, y no se me olvidara la cerveza que mencioné, te despierta el ánimo, así, ¿verdad? Y te decía, hace olvidar las tragedias de la vida. Ay, joder. Sí, pero hace olvidar, ¿verdad? Bueno, es una. Y la otra, por el amor a las carreras de mis hermanos, hizo una canción conmemorativa a los doctores. También por ahí está. No la puedo encontrar porque era todavía en acetatos, ¿verdad? Pero bueno, así iban. Y eran esas cercanías. Y tocando algo de lo que tú comentaste, porque eso lo viví, lo aprendí. Daba clases en otras secundarias, entre la secundaria número 7, allá por la colonia, pues era popular, cerca de Fundidora, por allá, por Pablo de la Garza, por allá. Y había unos alumnos inquietos, y les da clase y los invita a que hagan los grupos musicales, que empezaban en la época ya de los 50 y tantos también, los los 60, haz de cuenta. Pero había otros que les gustaba eso y eran innovadores. De ahí estudiaron con mi papá los hermanos Celorio.
Y después, como la máquina Celorio de las tortillas. ellos eran los que inventaron la tortilladora. ¿Es en serio? Te lo estoy diciendo en serio. Es en serio, porque ellos adoraban la música, pero se fueron por la línea de Nunca ser supe dónde inventores. quejarme que algún defecto en la máquina. Yo te consigo dónde está. Pero bueno, son muchas anécdotas de esa riqueza de que nos ponía al mismo nivel de sociedad y no había en realidad nadie por arriba del otro. Toda una hermandad, y se transformaba de ser amigos, pues te decías, hey, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? O la clásica muy norteña, ¿qué pasó, primo? ¿Cómo te va? Y así nos íbamos conociendo. Acá obviamente decir también que aquí nuestro amigo Juan de Dios Cendejas, brillante ingeniero civil, ¿verdad? Y tiene en su haber muchísimas construcciones famosas que ha resuelto la ingeniería. Ya nos platicará, ya nos explicará algunas. Pero bueno, siguiendo acá, es muy brillante la currícula de Jorge Longoria también. Y pues platícanos algo de tu currícula profesional. Mira, antes de irme tan lejos, quiero irme un poquito más atrás, del barrio. La convivencia del barrio, por lo que está preguntando, ¿no? Lo que yo extraño mucho es que en la privada, en lo que es la vecindad de Ría Palacio, más toda la calle Ría Palacio, y parte de 15 de mayo que baja ahí, y ¿cuál es la otra que está por ahí? Platón Sánchez. Teníamos en el barrio, fíjese todo lo que teníamos ahí, ¿no? En la calle Ría Palacio estaba la farmacia Carrillo, donde ahí empezaron a vender los aciditos, que hoy son el tajín, todas esas cosas, ¿no? Era una veterinarios. Estaba también en la vecindad una panadería, estaban ahí también un boxeador Bernal, Famoso. y también a media cuadra estaban los ciclistas, los ciclistas... ¿Rosendo Ramos? No, era otro. Ramos, sí, Rosendo. O Radamés. No era Rosendo. No, Ahorita me acuerdo. Había otro chaparrito que también se hizo muy famoso de aquí de Nuevo León. Bueno, y aparte de eso estaba entonces la tienda El Niágara. En la esquina estaba la demarcación de policía, en una cuchillita, donde está Ría Palacio y 15 de mayo. Y ahí tenía una pequeña celda, ¿no? El que se portaba mal, ahí lo metían. Ahí dormía. Pero rápido y en expreso, no nada de que ven, llamen la patrulla, no, aquí no, está el del barrio, ¿no? Policía del barrio. Y luego también estaba el 23 Colorado, que vendía barrotes, estaba también el otro de otra farmacia. Pero en fin, vaya, lo que quiero decir con esto es que todo estaba en el barrio, no teníamos que viajar a ninguna parte. Mi primaria era Lázaro Garzayala, que quedaba prácticamente a 2-3 cuadras, en Ría Palacio, y viene siendo con Juan Ignacio Ramón. Ya lo tumbaron y hoy está el MUNE, ¿no? El Museo del Noreste. Ahí era. Ahí. Así. Y tengo las fotos cómo fueron demoliendo el edificio. Era un edificio de sillar muy bonito, y en fin. Y a un lado del Canalón, precisamente, que es también ahora el Santa Lucía. Sí. Y en la secundaria la hice en la calle de Abasolo, la secundaria número 4, Miguel Alemán Valdés. Y luego la preparatoria, me toca formar la primera generación de la Prepa 8, que estaban ahí en la calle de... ayúdame con la calle que está... Bueno, donde hoy está el Teatro de la Ciudad, Matamoros. Juan Ignacio. Ahí estaba, y donde está frente a la iglesia esta de los Dulces Nombres. Los Dulces Nombres. Dulces la capilla. nombres. ese es Matamoros. Es Matamoros. Sí. Es la única que se conservó, y fuera de ahí desapareció todo. Pero ahí empezamos la primera generación de la Prepa 8. Y luego ya tumbaron también todo ese muro por lo de la Macroplaza. O sea, ¿a ustedes les tocó ver esa Todo parte el cambio, de...? todo el cambio. Los barrios que había Toda ahí la- por la calle de Allende, todo esto. Toda ¿no? la transformación. Y luego ya la carrera, pues me tocó ya pues en la universidad. Pero todo el viaje era en camión. Era muy... El democrático. El democrático camión, donde algún compañero cantaba y cobramos a todo el mundo por la cantada, ¿no? Para pagar. Sí, muy gratos recuerdos, vaya, es algo inolvidable. Y sí, éramos nosotros muy conocidos porque ya repartíamos en motocicleta. Yo tenía un perro, el Apache, que en paz descanse, que se sentaba a un lado de la motoneta. Íbamos a ir a repartir turistas a todo el barrio, a los condominios. Y mi padre me dijo, lo que tú vendas en los condominios es para ti. Pues de aquí soy. Entonces inventé un silbato, con un silbato se asomaba a la hora exacta, ¿no? Y bajaba una canastita con una Así canta. es. Me ponía el dinero y él ponía las tortillas y las subíamos, gracias a otro y otro. Y me decía mi padre, dice, ¿y dónde sacaste tanto dinero? Pues de los condominios. O que quiera que subiera 4 pisos en cada lugar. Entonces así fue como empezamos a ganarnos la vida, vamos a decir. Entrañables recuerdos. Y otra cosa, ya no es para terminar, el asunto de los perros. El Apache era el perro alfa de la vecindad.
En Tacuba había otro perro alfa y otra parte no sé cuál. Total, y había en aquel tiempo pandillas. Pero las pandillas éramos, hoy seríamos niños bobos ante lo que son hoy las pandillas, ¿no? Pero se llevaban los perros para que se pelearan a ver cuál era el mejor, ¿no? Y el Apache era tremendo para pelear. Lo que hacía es desde la primera mordida agarrar al perro aquí en el hocico, ¿no? Y no lo soltaba. Entonces les desfloraba toda esta parte, no lo soltaba. Y los agarramos de la cola los dos y abriéndose el hocico para que lo soltara. Y el otro perro se iba, corre. Esa es la aventura del famoso Apache que me acompañó a mí a la primaria y se metía al salón y me decían, regréselo. Pues claro, yo lo regreso con mucho gusto y ya no voy a clases. Así es que sí hizo muy famoso el famoso Apache. ¿Qué más me recuerdo de ahí, de esas cosas? Pues también se llevó a cabo ahí una adoctrinación del catecismo en toda la vecindad, donde todos los que iban del barrio, pues llegaban ahí, hacían manualidades, o canto, o bailables, etcétera, y ahí todos hicimos la primera comunión porque ya estaba cómodo el asunto. Y de ahí surge la iglesia que está en los condominios, en la calle... Sí. Dime el nombre de la calle. Me acuerdo de las enchiladas nada más. Bueno, el que está hablando de las enchiladas. No es Héroes, es otra. No, se llama... J. Gelial o Julián Villarreal. No. Antillón. Bueno, Antillón. Florencio Antillón es la que recorre todos los condominios. Sí, enfrente de los Por detrás. Y esa iglesia surge sí, de estos actos que llevaban a cabo, ¿no? Entonces yo hice la primera comunión pues ya medio grandecito porque pues como me reprobaron en la primera, ahí en la luz. Así es. Porque el padre, dije, ¿y de qué se hace el vino? Le digo, pues de agua. No, es un vino. Bueno, pues ahí nunca me dijeron a mí eso. Total, hasta que se llegó ¿cómo le podemos llamar? Esta onda de llegar ahí a todo el mundo al catecismo, pues ahí ya hice la primera comunión en catedral. No fue en la luz. Grandes cosas. Por ejemplo, ahorita lo que mencionaban respecto a al tema de las pandillas, o sea, si comparamos obviamente el tema de la inseguridad ahorita, antes, pues es muy diferente, pero ¿cuáles fueron como estos sucesos que a lo mejor a ustedes los dejaron marcados en temas de algo, de un acto de inseguridad, algo que les haya como sorprendido respecto a cuando vivían en el barrio de la Luz? Yo creo que éramos muy inocentes, ¿no? Pues Muy inocentes. había sus gentes que eran peleoneras. Yo recuerdo uno que le decían el zurdo y otro el loco y otro el sonso. Oscar el loco. Oscar el loco, sí. Pero realmente cuando llegaban así muy bravos ahí al colegio y veían a todo un montón de gente saliendo, no había mucho que hacer, ¿verdad? Era pleito más que nada, no era droga, no era nada. Sin embargo, es un tema puntual de rescate de valores de las familias. Porque así como la familia era en el punto de comparación, aspira como aquella familia de aquí. Luego de repente llegaba vamos a llamar el Coco Wash, y decía, oye, yo no quiero que caigas con esos pandilleros, por esto y por lo otro y todo. Obviamente la comunidad del barrio de la Luz, el centro de convivencia, que es todas las plazas del mundo entero, pues la Plaza de la Luz. Y obviamente resulta que era muy cómodo para los que venían allá de cerca de tu barrio, allá del Nejayote y otros. Tacuba. Y del Tacuba, los peleoneros de ahí arreglaban pleitos en la Plaza de la Luz contra los de la Plaza del Chorro. Y nosotros pues porque les quedaba en medio. Quedaba en medio como para que fuera un punto neutral. Perdón. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban los pleitos y pues pedradas, le caían a los coches, quebraban un vidrio y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hacía? La reacción natural de los vecinos, hablarle a las famosas granaderas o a las famosas panaderas, las jaulas, que empezaban ahí y total llegaban enredada, pero llegaban hora y media o dos. Y ahí estábamos los inocentes, estábamos ahí jugando aquí y allá, y los hermanos mayores, y eran a los que nos querían encerrar. No, se hacían unas manifestaciones de cacerolas de las mamás, bellísimas. Miren, en una... esta es la foto de la vecindad, tomada desde el muro que protege la alberca. Aquí estoy yo con mi padre. Ay, no, está muy chiquito. Sí, chiquillo. Corrió. No, Pero ahí mientras la resuelve. Ahí está. En una ocasión se llevan a mis hermanos mayores, los suben al camión y no, hombre, se les aparecieron
los demonios, ¿verdad? Las mamás y todo, y algunos de los amigos ya estaban Esto es adentro. estudiando leyes, ¿verdad? Esto No, es hombre, se sabían de pe a pa, reglamentos, etcétera, 11 etcétera, casas, etcétera. 11 casas. Y una señora Ok. que a veces era la que se padre. quejaba más, Y entonces el ella río entró al quite. Acá abajo. Entonces tuvo que obligar a que viniera el comandante de la Policía Municipal de Monterrey a que diera fe de que no eran delincuentes ni nada. Entonces dijo, señora, no me comprometa, ya reporté, ¿y qué hacemos? Me los voy a llevar 2 cuadras nada más y ya los soltamos ahí. Dijo, ay de usted si no lo suelta. Nomás a la cuadra, ni siquiera a las 2 cuadras. Ahí los liberaron y todo, pero se contaron esas anécdotas. A la fecha se siguen contando. Y obviamente el que se fue violentando más de esos grupos de pandilleros terminaron mal, ¿verdad? Terminaban en la cárcel o terminaban que habían fallecido por pleitos que tenían con otras pandillas, ¿verdad? Entonces, siempre el modelo a comparar era ponte productivo, hace esto, vende el otro, pero no te pelees, no hagas nada. Y obviamente el moderador siempre era pues el centro de cercanía, moderador de ansiedad y todo, pues la iglesia. Ahí estaba el padre, y cuando llegabas tarde, es que me puso mucha penitencia. Pues, ¿qué harías? ¿Qué harías, muchacho? No hice. Muy bien. Pero bueno, son bonitas anécdotas de que nos permitieron a todos ser hombres y mujeres de bien. Ahí estando por ahí, y luego pues fuimos creciendo y empezamos a convivir profesionalmente algunos, ¿verdad? Entonces, allá a nivel universitario, pues empecé a convivir con Jorge, y nos íbamos en el tema además educacional, en la inquietud de cómo desahogar esa energía, y pues era en el fútbol americano. Ahí estuvimos con los famosísimos Pegasos de arquitectura, pero no el pedazos, mote, Pegasos. bueno, el de pedazos era la realidad porque no nos completábamos a veces. Así es, pero obviamente éramos tan buenos que a veces nos sacaban la vuelta los otros equipos de competidores, y a veces pues para tratar de hacer bullying nos bautizaban como las mariposas salvajes. Y bueno, pues tenías que demostrarlo en el campo, ¿verdad? Entonces, ese era el tema deportivo, pero el otro era ya el productivo. Empezamos aquí, pues, hacíamos mancuerna con el ingeniero civil, los proyectos de arquitectura, ya cuando empezamos a producir. Y bueno, aquí me brinco para que platique un poco de algunos trabajos que me ayudaba a hacer Juan de Dios, porque luego va y me visita ahí en la oficina que había puesto en calle Doblado. Ahí lo visito porque yo en aquel entonces trabajaba con un ingeniero muy famoso de la universidad, el ingeniero... Perdón, ¿más o menos en qué año sería esto? 1977, 78, Así sí. es, más o menos. No, y hasta un poquito después, porque en ese entonces yo ya había comprado la primer computadora personal Tandy TRS-80 de Radio Shack, Ándale. que costaba la poderosa suma de $1,000. Y había que grabar los programas en una grabadora de cassette. No tenía impresora porque las impresoras eran todavía más caras. Entonces se me ocurre pedirle a Eduardo, que tenía rentado un espacio muy grande ahí era doblado a mediación de cuadra entre Espinosa y Ruperto Martínez, y me cedió un espacio y ahí llevé la computadora y ahí empezamos a hacer trabajitos. Los ensayos. Sí. A ser productivos, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, en esta parte de el disfrute, pues del barrio, de, no sé, de caminarlo, porque a lo que cuentan, pues todo el tiempo estaban en la plaza, en la calle, no había como una restricción o algún tema de cuidado de no salgas o etcétera. ¿Cuál es el edificio como más representativo para ustedes, aparte de la plaza, o cuál es uno que a lo mejor ahorita ya no está y que dicen, bueno, es algo que me acuerdo y lo sigo como añorando? Pues para mí, la verdad, la escuela primaria Lázaro Garza Ayala. Lástima que la destruyeron. Por ahí tengo una secuencia del derrumbe, voy a ver si lo localizo para eso. Pero sí, era un edificio, el inicial era de sillar y de esos que tenían de altura y media, ¿no? Y la escalera larga. Y a un lado se hizo un edificio más moderno, pero se conectaban. Y en aquel tiempo era la escuela de los niños y la escuela de las niñas.
Y ahí me toca ser la primera generación mixto. Y pues todo el mundo ahí cohibidos con las, Con las damas. ahí empezaron los grupos mixtos para hacer. Y había un conserje, bueno, no les platico el conserje, que era muy, muy necio el conserje. Pero todos jugábamos ahí en el patio, tenían grandes patios donde jugábamos béisbol y en la cual abríamos la reja para bajarnos al canalón, porque a veces las bolas iban para allá, para el canalón, ¿no? El canalón que a veces que es ahora el Santa Lucía. Y ahí en la propia vecindad, en la entrada, había un recuadro le ganábamos pues la entrada, esta sería un cubo en la cual tenía un arco para entrar, nomás que había ahí un carro y otro arco ahí para salir, ¿no? Y ahí estaban todos los medidores de luz. Y más arriba, de lo que está, soy yo arriba de un auto ahí, y más arriba estaba un cuadro de registro de lo eléctrico. Entonces con una bola se inventó un juego tipo de rebotar y que debe entrar ahí al cuadro. Como de y no era tan fácil, porque luego para sacar la pelota entre todos los cables eléctricos está medio difícil, ¿no? Entonces yo no quería ganar eso. Vaya, la verdad es que inventábamos tantos juegos. Lo del Tin Tan, que se llamaba, ¿no? Era un poste eléctrico de metal y con una piedra sonaba muy bien. Entonces era el Tin Tan. Entonces jugábamos a las escondidas en toda la vecindad, y cuando el buscador que se iba o los buscadores pues se perdían, salían los demás. Y ¿qué decían? 1, 2, 3 por mí. 1, 2, 3 por mí. Todos. ¿Dónde? Salvación por todos. Salvación por todos. El que traía el comodín, ¿no? Era muy inocente todo, ¿no? La verdad es que no había preocupación de nada. Y fue creciendo. Y esas peleas de las pandillas, una vez nos tocó también como nosotros éramos los conocidos en todos los barrios, porque repartimos por todo lado la tortilla, y que aparte no medíamos nuestra fuerza, porque a los 15 años cargábamos, mi cuate y yo, bultos de 100 kilos en la espalda, caminar unos 20 pasos y vaciarlo a la paila. Y la paila era para colocarle perdido 3 o 4 bultos, o sea, 400 kilos. Y teníamos 6 pailas. Y luego darle la vuelta para mezclarlo con la cal y para sacarle locote y todo este tipo de cosas, ¿no? Vaya, en aquel tiempo no había espejos como para que uno se viera y dijera que viera cómo estoy. Pero teníamos mucha fortaleza. Y ahorita que mencionaste a Oscar Loco, este cuate sí estaba loco, ¿no? Todos se peleaban por ir con nosotros a repartir la tortilla, ¿no? Porque íbamos en la moto, en la camioneta, y si van a cargar aquí una canastilla de 20 kilos en el brazo, bueno, ahí vamos. Era tan loco este cuate que estábamos repartiendo los condominios y pasa un joven ahí, tranquilo, no sé qué, dice, ¿qué me ves? ¿Qué me estás viendo? Y suelta las tortillas y va y lo golpea, ¿no? Lo feo que estás. No te vuelvo a traer, pelado, loco. Y una vez se me quiso a mí echar enfrente ahí, pues algo se le subía, ¿no? Y pues yo no éramos de pleito, pero no sabíamos la fortaleza que teníamos. Entonces, donde se me viene, pues yo lo agarro, hasta que queda como niango, y lo suelto y se fue al piso. Y dije, ay, nos vemos. ¿Qué dijo él al día siguiente? Quiero que sepan que todo aquel que se meta con el torti se mete conmigo. Buscó una alianza. Esas cosas ahí que quedan grabadas, ¿no? Es que es duro después de pasar todo un año escolar. Cuando sales de vacaciones buscas también actividades. Yo recuerdo con mucho cariño lo que aprendió uno en el círculo mercantil mutualista. Ahí aprendí a nadar. Caminábamos mucho para llegar, pero salías después de las clases que te daban ahí de natación con un hambre, y nos veníamos caminando toda la calle Zaragoza y llegábamos a un puesto que te vendían galletas saladas con de la piña, ¿cómo se llama? El tepache. El tepache. Nos dábamos una tepachada que, ¿para qué te cuento? Delicioso el tepache, ahí en Juárez, ¿no? Estaba exactamente frente a la Fuente Monterrey, en Juan Ignacio y Zaragoza. Sí. Vendían la galleta salada con Sí, no, en un tarrito de barro le ponían mucho hielo, el tepache, y luego te ponían sal. Craqueladito. A matar el hambre. Ese era buenísimo, esa tiendita. Creo que por ahí estaba el sindicato de fotógrafos o algo. Enfrente estaba una discoteca que vendían discos de vinilo. Ahí era la Fuente Monterrey. Allende y Zaragoza. Zaragoza. De hecho, ese lugar era histórico, muy famoso, porque hubo un acontecimiento terrible, triste, que uno de los equipos de fútbol profesional
iba a ir a X torneo y andaba recogiendo a los jugadores por el centro de Monterrey y todo, y algo pasó y eran camiones viejos de tanque de gas, y ahí explota y se quema, se quemó ahí, ahí a un lado de, que antes de que fuera la famosa fuente de Monterrey o algo, pues era una gran laguna natural ahí, ¿verdad? Pues ni con eso se pudieron apagar y fallecieron varios ahí. Es una anécdota muy famosa y estaba a un lado ahí como el sindicato de joyeros o algo así, que intentaron salir y no se pudo. Pero eran las anécdotas famosas de ahí. Otra tragedia, ¿te acuerdas de la calle de Ría Palacio al llegar a Mina, que explota la calle? El de Jayote. Ah, ok. Se levantó toda la calle de una explosión. Un gas acumulado. Una fuga de gas acumulado precisamente por los desechos ahí. Así es. Pero eran lugares. Pero volviendo al tema que decías, ¿verdad? Pues convivíamos en muchos lugares que luego nos dolía, ¿verdad? Por ejemplo, pues cuando había las temporadas que empezaban los famosos billares o futbolitos que eran prohibidos para nosotros. Esa pero era pues la máxima traición a la decencia. Así es, o sea, ya inventabas, ¿qué edad tienes? 15 años, no hombre, te salía la voz delgadita. Era el equivalente a los juegos electrónicos de ahorita. De ahorita. Pero bueno, eso era, y llegaba el momento que de repente, oye, vamos al futbolito porque había competencia. Ya lo cerraron. Ay, qué tristeza, ahora qué hacemos. Y había varios ahí, ¿verdad? Esos eran algunos, ¿verdad? Otros se me escapan a la memoria, pero bueno, todo el mundo buscaba dónde satisfacer las inquietudes, ¿verdad? Obviamente vas entrando a la etapa de la juventud, ¿verdad? Y pues empiezas algo bellísimo, que es todos pues buenos para el baile, ¿verdad? Y no, yo no. Las tertulias. Las tertulias. Pero eran bellísimas porque las tertulias, por seguridad, se hacían en las tardes. Era como la tardeada. ¿Okay? Eran las tardeadas, por eso le decían una tertulia. Eran los sábados o los domingos, pues de 3 de la tarde a 7 máximo. Y no te más. Vendían alcohol. No te vendían alcohol, dale. Pero era las kermeses. Padrísimo. Las kermeses era algo bellísimo. Ni se diga nuestras kermeses bellísimas ahí de la Plaza de la Luz, siempre para apoyar al Templo de la Luz, a la Iglesia de la Luz. Y buscabas acomodarte en algún lado, pues para sacar una propina o algo, o algún regalo, un obsequio, la tómbola. ¿Y a poco no ibas al salón del beso? En las kermeses. En las kermeses, pero no era el salón. No, iba al de los casamientos. Al de los casamientos. No. Pero no, era... Te metías a un cuarto oscuro y pagabas ahí 50 centavos por entrar. Y había varias chicas ahí, a lo mejor se pintaban aquí y ya salía uno todo manchado como que se hubieran muchos huesos. Eran las anécdotas ahí. Pero luego la otra andaba una policía ambulante para capturar a un chavo y porque una muchacha había dicho a la cárcel. Y te podía sacar la muchacha si pagaba algo y era un casamiento. Aceptabas casarte con ella. Pero eran juegos de la kermés. De las kermeses, era bueno ahí. Pero entrando al tema un poquito más juvenil, pues le sacabas mucho rendimiento a andar en los 15 años, que era una tradición bellísima, popular, y empezaban ahí también pues los enamoramientos, ¿verdad? De ahí ya salían los noviazgos y algunos sí concluían que después iban a... ¿Me dejas platicar algo del 15 años? Claro, adelante. Me invitan de chambelán central. Yo era un tronco para moverme. Que era la que cumplía... Claro, la quinceañera, ¿no? Y ensayo durante semanas. Y ya estábamos en el último ensayo. Caminamos por Diego Montemayor para voltear por 15 de mayo. Un auto se pasa el alto y le pega a otro. Y donde íbamos pasando ahí... nos avienta a los tres. Cuando yo quedo entre la defensa y la pared sentado, ¿no? Ahí sentado. Y uno sale con múltiples fracturas, el otro también, y yo soy el que estaba pues, atrapado ahí, y aquí tengo esta forma de T donde me pegó con la lámina de la placa, no sé, y me trato de levantar y me caigo, porque tengo la pierna quebrada, y aparte, esto es la cara muy sangrona, ¿no? Pues está todo manchado de sangre. Y en aquel tiempo era la Cruz Roja y la Cruz Verde. La Cruz Verde se va a los muertos, la Cruz Roja a los heridos. Entonces la Cruz Roja se lleva a los 2 heridos que vieron ahí, a mí no me habían visto todavía, y yo salgo, pues me lleva la Cruz Verde.
Ya te Y, todo, consideraban. y el chisme, luego en el chisme, todo el barrio corría, ¿no? De accidente y el güero, el torti. Se llevaron al güero en la cruz. Iba ¿verdad? muerto porque se lo iba a la Cruz Verde. Y a Ahora. buscar mis hermanas a dónde estaba. Y me llevaron al hospital universitario. Entonces me quiebro la pierna izquierda. Al día siguiente mi cuate, lo que a mí me pasaba, a él le pasaba. Lo que a él le pasaba, a mí no. Un día me dice también, un paréntesis, dice, tomaste ayer, ¿verdad? Hombre, no me duele la cabeza. Ay, fueron 2 cervezas. Pero bueno, volviendo al tema ahí, era el día siguiente en una moto entregando las tortillas, se quiso voltear y choca contra un poste y se quedó la pierna derecha y yo la izquierda. Entonces estábamos los dos ahí con las 2 piernas enyesadas en la recámara que daba hacia la calle. Pasa la quinceañera, se agacha y me dice, lo hiciste adrede, ¿verdad? Para no bailar Para conmigo. librarse de la responsabilidad. El invento. Así es que bueno, me quedó la fama que no quería yo bailar. Está bien. Pero bueno, esas eran tantas modalidades para entretener a la juventud, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Y obviamente, cuando en la familia había una hermana, pues era... Las amigas de ahí iban a hacer todo el protocolo para que me convenciera mi hermana que yo fuera, ¿verdad? Oye, ¿quién es? No, yo no voy. No, dale. Y no, salía la mamá. Oye, son amigas de tu hermanita. Cuando ella llegue a los 15 años, vas a tener que convencer tú a los hermanos de tus amiguitos. Y era muy bonita, vamos a llamarle costumbre, muy bonita costumbre. Pero ya era el anuncio de que empezaban a entrar en sociedad ya de noviazgos, ¿verdad? Entonces, esos eran los detalles bonitos del barrio de la Luz, ¿verdad? Y muchos sí se consolidaron de ahí, ¿verdad? Desde que estaban ahí, hicieron su cercanía por ahí, ¿verdad? Y se me escapan más lugares ahí que del comentario que hacías, que luego nos dolía mucho, ¿verdad? Pero bueno, siempre procuramos buscar entretenimientos saludables, normales, ¿verdad? Y obviamente en la niñez pues éramos expertos en las canicas, el trompo, el valero. Y gratos recuerdos que la leche se repartía con un caballo blanco y con la carreta esta, y dejaban el litro con una tapita de cartón en la puerta y se van las botellas de leche, y las vacías, ¿no? Las vacías. Y el que traía un mezquino de alguna parte era arrancarle un pelo al caballo blanco, y con el pelo blanco se quitaba el mezquino. Eran las soluciones hogareñas del sitio. Sí, como estos saberes, ¿no? Saberes. Así es. Y luego el afilador de cuchillos con también. su silbato tan tradicional, ¿no? Y todo el mundo a hacer fila para que le arreglaran los cuchillos. No, pues Estoy rememorando tantas cosas que veíamos ahí. Que desaparecieron. Desaparecieron. Por eso yo digo que así, esta es una crítica urbana también. A raíz de que surge el Oxxo, que acaparó a todos los comercios de la redonda, a 6, 10 cuadras a la redonda, desaparecieron las panaderías, las tortillerías, desaparecieron también la botica, todo desapareció porque lo absorbió este gran conglomerado empresarial. Y eso, para mi gusto, es el punto de cruz de muerte para los barrios. Ya no había punto de reunión. De modo que se vayan a jugar ahí al estacionamiento del Oxxo, ¿no? Se acabó el tema. Y las áreas municipales pues nunca son atendidas y nunca son realmente habilitadas como para que se reúna ahí la gente. Falta luminaria, hay mucha hierba, hay juegos oxidados y desbaratados, ¿no? Esa es la tristeza de que hayan desaparecido los barrios. La historia el reto es cómo conseguir esa cocción de que los barrios se puedan restablecer. Y cómo evitar que en lugar que sean 1000 casas, porque no, acá eran 22 casas con un gran patio en medio. Y todo el mundo iba a jugar ahí, era el único espacio abierto, donde no había bancas, no había moretes de las jardineras, y todo el mundo corríamos ahí, ¿no? Y han regresado, por ejemplo, la casa sigue existiendo, está igual, o ya se demolió. Sí. También estaba la placa y lámina, fierro viejo y oxidado. ¿Y ese dónde estaba? Enfrente del Niágara, en Río Palacio. Ok. Donde hoy está el ABC. Sí. Ahí era fierro viejo y magullado. Así es. Y entonces te metías y había... Es lo que a mí me dejó muy impactado. A pesar de que era todos esos desperdicios oxidados, todo estaba perfectamente acomodado. Los clavos que rescataron, las tachuelas, las plaquitas, y uno iba ahí como si fuera un súper. Escogía los fierros para hacer y sus vendían cosas. por kilos.
para hacer el carretón de roles, etcétera, por ejemplo. Salió bellísimo, ahí se los mandé al grupo. ¿Qué cosa? El carretón Ah, de roles, que era un tesoro familiar ahí, y al precio súper bajísimo, ¿verdad? Pero bueno, así eran muchas. Pero vaya, uno se volvió más habilidoso. Por ejemplo, en la vecindad de mi padre, nosotros éramos los administradores, vaya, los del mantenimiento. ¿Han visto la vecindad que saca ahí de Derbez, la vecindad? Sí. Una persona ahí. Eso hacíamos nosotros. O sea, reparar una falla eléctrica, destapar un drenaje. Darle servicio a toda la comunidad. ¿Y en qué año se demolió más o menos la casa? Pues cuando empezaron con lo de la Macroplaza. Santa Lucía. Ah, Santa Lucía. Sí. Ahí ya se perdió todo. Porque Ría Palacio la cortaron con un puente de Héroes del 47 sobre el Canalón. Sí. Entonces Ría Palacio topa. Nada más una calle para los vecinos de ahí. Sí. De todas maneras hay mucho comercio también ahí. Pero de otro tipo. Es que sí, yo sí extraño mucho esos tiempos de... Pues yo ahorita recordando, también teníamos un vecino en contraesquina de la casa, que era muy famoso el señor. Yo me acuerdo que tenía un carrito muy viejo. Hermenegildo Torres, Famosísimo. el fundador de la PUP, Partido Único de Penitentes. y la PIP. Y de repente llegó un día con un Mustang del año. Dije, mira, si es negocio lo que hace el PUP, sí, negocio. Sí, es negocio. Es que él tenía un negocio de reconocimientos de laminados por la calle Ruperto Martínez, cerquita de tu casa. Es exactamente Ruperto Martínez con Arista. Con Arista. Él estaba en la esquina norponiente. Y era tan famoso él con su negocio de Daba grabados conferencias. que lo buscaban mucha gente. Pero dentro de eso empezó a dar las conferencias de esa filosofía inagotable. Pero fíjate que de uno depende qué es lo que quieres asimilar, qué es lo que quieres retomar o inconscientemente lo haces, ¿no? Yo me acuerdo que cuando... Muy bien. Es que el celular dejó de funcionar, entonces Ok. si pudiéramos Timing. ¿Rewind o qué? Sí, rebobinar. Recién, ¿no? ¿Recién? Síguele. Continuó. Que uno de decide qué es Hermenegildo lo que... Torres. Uno decide qué es lo que quiere hacer, realmente, qué quieres absorber de tu vida. Yo me acuerdo que en la vecindad una vez llegaron unos hippies y en su... ¿Cómo se llama la camioneta Volkswagen esa? La combi. La combi. Era una maravilla. Eran los gringos, la greña y todo. Y yo estaba chiquillo, veía papá. En mi vida yo había escuchado a mi padre hablar inglés. Solo cuando dije, ¿qué está hablando mi padre? No. De ahí dije, yo voy a estudiar inglés. Y luego cuando estaba mi hermano, de los hombres eran 5 hombres, 3 mujeres, el mayor de los hombres, hace su tesis de biólogo. Y en la imprenta Somar, que es Ramos al revés, la empresa Somar. Ahí se hizo toda la impresión de la tesis, ¿no? Y él acomodó en la cama todo perfectamente bien acomodado, y ahí me encantó esa idea de ese orden. Entonces me motivó a mí también ser ordenado en lo que son mis cosas de estudio, ¿no? Y luego él de ahí se fue a hacer una maestría, y luego un doctorado, y se fue a Polonia, habla varios idiomas, etcétera, ¿no? Y Pablo también con lo suyo. Yo lo veía que le gustaban mucho los Beatles, y ahí también se me pegó, y ahí yo aprendí a escuchar la letra y tratar de escribir la canción, hasta que me metí al Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, que está en La Purísima, y llegué hasta el 7º de 9, pero me sirvió para que en la prepa quedara exento yo del inglés, al menos. Pero vaya, todo eso es lo que uno va perdiendo la expresión, mamando poco a poco, ¿no? O sea, qué es lo que te nutre y qué no. Y hay otros ejemplos también de qué no hacer también. Oscar Locos, nunca quisiera ser yo Oscar Locos. Pero... No, pues eran gente desubicada que venía de familias emproblemadas. Seguramente él no se hizo solo. Lo hicieron. No, y fíjate que también otros, una vez que nos topamos en un comercio, y no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y yo, ni idea, cuate. Voy saliendo de la cárcel, soy el Chava. Pues era otro pelado y ha cambiado totalmente, ¿no? Totalmente transformado. O sea, unos sí tuvieron que pagar los errores que cometieron, ¿no? Pero nosotros, lo que me llama la atención es que nunca nosotros le entramos a ninguna otra onda de ese tipo, porque todo era trabajo. Sí. Uno terminaba tan cansado que jugabas un rato. Llegabas de tu secundaria o la primaria y era colgar tu ropa.
y ponte el que ya trae sucio o roto, etcétera, ¿no? Entonces, yo eso lo sigo haciendo. Mi mujer no lo hace, tira su ropa, pero yo cuelgo mis cosas. Y dice la señora que lo es, ya lavo esto, y dije, no, todavía no me lo he puesto una vez, déjame ir para otra vez. Entonces, eso es lo que uno aprendió. Y es algo que también mi padre nunca tomó y nunca fumó. Bueno, yo es fecha que no tomo, bueno, fumé de novios, ¿no? Pero no fumo, no tomo, y normal. Hasta que un día me preguntó mi hija Jimena, dice, oye papi, en serio, ¿tuviste algún problema con el alcohol? Porque no tomas. Pues no, simplemente no me nace tomar. Y dice, claro, sí me tomo un whisky o un mezcal en un convivio, pero hasta ahí. Nada más. Pero que yo agarre calle así como un amigo que conozco. Ya no puede. En fin, así fue. Y bueno, por acá, ¿la casa se sigue manteniendo? La de Hermenegildo, sí. Yo creo que actualmente ya son otros propietarios. Él ha de haber fallecido ya un montón de años hace. Pero yo lo recuerdo mucho porque era una persona muy tranquila. No saludaba, no convivía con nadie. Pero a la hora de sus eventos era todo un despiporre. Y por eso tuvo éxito el señor. Pero se basaba mucho en manipular a la gente y hacerlos reír con eso de el partido único. Así es, toda una filosofía. Tan famoso era que los amigos del Casino Monterrey, de alta, como dicen, de alta personalidad, los invitaban los invitaban cada rato aquí y ya, y hasta que un día uno dijo, oiga, tengo una invitación para irnos a España. Dijo, yo voy, vámonos. Bueno, total, fueron a dar allá. Y lo invitan a que él dé la charla de él, ¿verdad? Entonces no faltó un buen español al estilo de ellos, decir, oiga, qué curioso, mire, ustedes con tantos años de dominación también ahí, y había indígenas, y pues nosotros los conquistamos a ustedes, y hablaron muy bien el español. Dijo, efectivamente, ya le tocó dar la respuesta. Dijo, para que vea cómo es la humanidad. Yo me sorprendo que llego aquí y esperaba que ustedes hablaran en varios idiomas, pues incluyendo el árabe, porque tuvieron aquí cerca de 500 años de dominación de los musulmanes y nadie de ustedes ha escuchado que hablan árabe. No sé quién estará más mal, si nosotros los mexicanos o ustedes los españoles. No, pues tuvieron que parar a aplaudirle al señor. Pero bueno, son anécdotas de los barrios y había muchos personajes, ¿verdad? Y obviamente acá retomando el tema de la transición de crecimiento en los Beatles, ¿verdad? Él decía, no, pues agarré que el inglés, y que yo también había agarrado el inglés, ¿verdad? Pero pues obviamente después vi a unos norteamericanos que llegaron en otra combi y todo, y se bajan con el pelo largo y todo de aquí. Dije, no, hombre, yo me voy a dejar el pelo largo. Y tienes que hacer tu ejercicio en tu tiempo, ¿verdad? Si ahorita aspirar a eso, pues no pega, ¿verdad? No haríamos, pega, pero ridículo. Así es. Pero bueno, ahí lo hacíamos, y obviamente pues estaba el regaño de la mamá y del papá y todo, pero nos daba esa oportunidad de que viviéramos nuestro tiempo nada más hasta ese nivel. Oye, pero ahora que hablas de padres, mi padre nació en 1906. Fíjate. Estudió por correspondencia. También el inglés y también la mecánica por correspondencia. Y el dibujo también por correspondencia. Y él tuvo la licencia número 3 de perito en Monterrey. Fíjate. Él construyó, es lo que me faltó decir, fue constructor de casas en el obispado. Y había películas donde salía de ahí la construcción de la casa del obispado, pero pues todo eso se pegó y se perdió la imagen, ¿no? Pero sí, mi padre fue muy emprendedor en ese tipo de cosas. O sea, antes de la carpintería fue precisamente lo de la constructor. Okay. ¿Y sus familias, por ejemplo, son de aquí? O sea, en ese sentido, que nació en 1906 y, no sé, ¿vivían ya desde ese entonces en Monterrey o llegaron al barrio de La Luz? O... No, ya, mi padre no sé dónde vivía, pero mi madre era del barrio de Vistahermosa. Okay. ¿Pero dónde nació tu padre? No sé, fíjate, pero hay mucha familia de Laredo. Eran 3 hermanos, 2 hermanos y una mujer. Estaban del otro lado, en Texas, no sé en qué parte. Pero él, no sé, estuvo acá. Nunca le pregunté de dónde era. Yo sí tengo idea de que mi abuelo, por parte de mi padre, era pagador de ferrocarriles. Lo traía, pues manejaban oro en aquel entonces y él traía escolta.
y tuvo a todos sus hijos. Papá nació en Saltillo, otro de mis tíos nació en Torreón y así, pero de que papá se puso a trabajar, se vino aquí a Monterrey, se casó con una regiomontana que se fue a vivir a Veracruz porque de allá vivían sus padres, ¿verdad? Venía aquí de vacaciones y se la trajo para acá a mi madre, y pues son cosas que dices tú, como gente que anda viajando por todo el país, se unen y forman el nido en el lugar que ellos consideran que es el mejor. Que es el mejor lugar. Sí. Es que Monterrey, desde su proceso histórico, construcción, desarrollo, etcétera, etcétera, se convirtió en el sueño mexicano de mucha gente. O sea, porque era difícil el sueño americano, pero decían, oye, es que en Monterrey hay todo, ¿verdad? Vamos a aventurarnos por ahí, ¿verdad? En el caso mío, personal, mi mamá hermosísima nació en 1922 en Santiago, Nuevo León, que antes era Villa de Santiago. Villa de Santiago. Y mi padre venía, su familia de San Luis Potosí. Entonces los hermanos mayores de mi padre vinieron a dar a Monterrey porque mi abuelo, o sea, brillantísimo músico, concertista y todo, en San Luis Potosí, que era una profesión bellísima, todo el mundo lo admiraba, lo aplaudía, pero económicamente era difícil, ¿verdad? Entonces toca que va la orquesta Casino Monterrey, que eran los que podían pagar, pues, y había como un encuentro, así como los equipos de fútbol, las orquestas de los casinos, iban al casino de San Luis Potosí. Y el director de la orquesta de aquí del Casino Monterrey descubre a mi abuelo, que era un virtuoso, ¿verdad? Obviamente, imagínense el perfil y todo de San Luis Potosí, gente auténtica, moreno, fuerte y todo, pero excelente violinista, músico, concertista, piano y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, se lo trae el sueño de mejorar, se trae la familia, y aquí empiezan a llegar los demás hijos, ¿verdad? La diferencia de edades entre mi padre y mi madre como 8 o 9 años, ¿verdad? Entonces mi mamá nació en 1922, pues mi papá ya estaba en 1913, 12, por ahí, ¿verdad? Una diferencia, pero le tocó la bola blanca o negra para marchar y tuvo que ir a Villa de Santiago, enojadísimo iba. El servicio militar. Para el servicio militar, y ya estando por allá en la marcha popular que todos fuimos, pues va viendo una muchacha güera, ojos de color, etcétera, etcétera, y pues dale, ¿verdad? Dijo, de aquí soy. Es una historieta bellísima de amor de 1940, por ahí más o menos. Y no, pues ya papá ahí decidió hacer ya el enamoramiento, y dice, pero vámonos a la ciudad. Hubo un pleito familiar durísimo porque pues iba a salir de la Villa de Santiago, pero llegan al barrio de la Luz. El primer lugar era por Arista, entre Espinosa y M. del Llano. A media cuadra. A media cuadra. No era Espinosa, entre Carvajal y de la Cueva. No, pero eso fue ya para... Ya después. Fue creciendo. El primero era un cuarto nada más y un baño, ¿verdad? Que era la economía. Y ahí nace en la casa mi hermano mayor, con mucha dificultad, pero así se acostumbraba. Darle. Luego ya el siguiente hermano nace en el hospital universitario, que era el de costumbre. Ya el tercero, que fui yo, en la Conchita. En la Conchita ya había mejor economía, ¿verdad? Y ya mi hermanita al final también en la Conchita, ¿verdad? Pero luego ya va brincando de mejoría de una casa de renta de un cuarto a otra casita de renta de dos, 3 cuartos y todo. Y luego nos cambiamos de Diego por Espinosa, que era la que conocían ustedes, enseguida de Moreno, y luego el gran brinco, que ahí tocaba el tema de condominios. Va mi padre y mi mamá la lleva, y que no nos diéramos cuenta, porque ya había dado el enganche del mejor lugar que él consideraba que era para vivir. Regresa mi mamá llorando esa vez, ¿verdad? Dijo, haz lo que quieras, pero yo nunca me voy a ir a vivir a los condominios. Fíjate, mamá de Villa de Santiago, que tenían los primeros cuartos, el patio y la cocina y toda la cuadra, todo bellísimo.
No, dale, bueno, A los sirvió condominios Constitución, ¿no? a los Sí, condominios sí. Constitución y hasta eso era por el lado de Constitución, que había élite. Sí, había una también. élite ahí Con de una élite terrazas, también. los que son que no balcones tienen ladrillo hacia por la fuera. Así avenida. es. Pero bueno, total, eso sirvió para que recapacitara mi padre con más esfuerzo y nos fuimos a dar a la colonia de Las Brisas, ¿verdad? Enfrente de un gran parque, etcétera, etcétera, y es el cambio. Pero el amor del barrio te estira, ¿verdad? Yo ya estando en la carrera y todo, buscaba a mis amigos del barrio La Luz a jugar fútbol, a jugar esto y haciendo mil maravillas Sí. que nos sigue capturando aquí. Fíjate que Sigo sí, conviviendo. Es una especie como de, pues no sé, Hermandad. Es una hermandad. no, es una raíz que te arrastra, ¿no? Porque Así es. estábamos por Río Palacio, pero y luego después en la calle de José María Rojo, que se llamaba antes Calle Nueva, la que no sé quién le puso ahí General José María Rojo, entre la finca y entre los condominios Constitución. Ahí estaba en esa cuadra. Y ahí vivimos ya cuando éramos menos familia, ¿no? Pero no caíamos todos allá en la Río Palacio. Digo, allá estábamos en Río Palacio. Y me llama la atención de que viviendo ahí en Calle Nueva, que se llamaba antes, donde están hoy los condominios, eran unas minas de arena sílica, mucha arena sílica. Iba mucha gente a excavar, porque la arena sílica se usaba también para presión, y ahora se usa Sí. para presión, para limpiar Para el limpieza. óxido de las cosas, San Blas. pero también para el San Blas, y también para la edificación. Pero había cuevas donde escarbaban, pues hacían una cueva y uno se metía ahí a esas cuevas. Íbamos allá a pescar lagartijas y también sapos. Así, era bonito. Una vez que estaba en la secundaria ahí en Navasolo, pues no sé por qué me expulsaron una semana. Pues yo no le dije a mis papás, yo me fui y me iba al río Santa Catarina a ver qué encontraba y qué jugaba ahí, ¿no? Y me acuerdo que había un caballo que se estaba muriendo. Oye, después te hablo, Un estoy caballo. en una junta. Estaba muy lastimado. Órale. Y pues yo le iba a ver siempre el caballo, ¿no? Al día siguiente, un día después ya fui, o después de un fin de semana, era puro hueso. Llegó el de la barbacoa y se llevó todo el caballo. Pero bueno. Ahí supe donde hay que saber dónde Anécdotas. pedir tacos, ¿no? Aquí, si buscáramos un común denominador, era ese valor de usos, costumbres y valores de las familias por querer mejorar. Entonces, bueno, aquí estamos tres ejemplos. Tres Y sobrevivientes. Tres sobrevivientes de esos barrios, pero todavía actualmente cada uno en lo individual seguimos haciendo algo para seguir mejorando, ¿verdad? Yo sigo tomando cursos, ahora Zoom y todo, para actualizarme de esto y el otro, y ahí vamos, seguimos siempre adelante. Y ahora es una comunicación de esto a las generaciones que dependen de nosotros, y ahora los hijos, y empieza a aportar algo ojalá y se dé para los nietos también. Pero ese es el común denominador de la gente que vivimos, que nacimos, crecimos y vivimos en el barrio de La Luz. Y dentro de las épocas de la vida, pues ya nomás nos queda fallecer. Como hombre, porque qué falta Así prisa. es, nacer, crecer, reproducirse Y soñar. y terminar. Bueno, eso seguimos todavía soñando. Y por ejemplo, digo, algo que a mí me causa también como curiosidad es el tema del río Santa Catarina con respecto al barrio de La Luz. Está un poco alejado, pero no sé si en algún momento fue parte o formó parte de, no sé, de ir a nadar ahí, o cuando llovía mucho, porque pues se han dado en algunos momentos como huracanes o algo. Mira, perdón, si ya me refresca la mente, ¿no? Yo he visto el río Santa Catarina 3 veces lleno. El Viula en el 67, Sí. y que nos llevó mi padre, y estábamos muy chicos nosotros, ¿no? Teníamos pues 12 años. Yo veía que iban flotando camas, roperos y todas esas cosas, ¿no? Y luego fue el Gilberto, y luego el Alex. El Alex. Y esos son, cíclicamente lo ves tú, que cada 20, 25 años esto se da. Y más atrás también vas allá hasta llegar a 1909, ¿no? O sea, sí es extraordinario. El doctor Ignacio Morones Prieto, que fue el que canalizó Morones Prieto precisamente, para evitar que no se inundara el centro natural. invadiera la El ciudad. centro histórico Monterrey se hubiera desaparecido si no hubiera hecho esa canalización. Pero no se necesitaban eventos tan severos como los huracanes. Yo recuerdo, y vuelvo a mencionar lo del barrio de Espinosa, ¿verdad?
esa tienda que se llamaba La Boca del Río es que en eventos de lluvia medios tormentosos, el agua daba por arriba de las banquetas calle a calle. Sí. Entonces, no recuerdo cuál fue el gobernador que hizo una canalización severa sobre la calle de M del Llano. Era toda la calle, abrieron de banqueta a banqueta, metieron el buen canal y a partir de esa construcción de la canalización se evitaron los verdaderos problemas que había de circulación de agua en el centro de la ciudad. Sí, tienes razón, porque eran lluvias, no tan torrentes severas, de agua, ¿no? Sí. Pero bajaban por Platón Sánchez, era un río con mucha fuerza. Te digo, era ahí banqueta, aprendimos banqueta. un negocio, fíjate. Sí. Los carros se quedaban atascados por la lluvia y nosotros íbamos a empujarlo y le poníamos una papa en el mofle. Entonces se paraba el vehículo y nosotros nos pagaban por empujarlo y sacarlo, ¿no? Todos quitamos la papa. Había gentes mayores que pretendían cruzar la calle y las tumbaban. Se los llevaba. Sí. Creo que fue en la época a lo mejor de Eduardo Olivas, o algo así, un gobernador. Híjole, había el Treviño, más o menos, yo me acuerdo porque estábamos en la primaria, si recuerdas. Sí, estábamos era en la el época, Justo Cerro, te digo, si era era más o menos si empezamos la primaria en el 59, pues 59, 60, como en el 60 y... Del 60 al 65, por ahí estaba. 60-70 fue más. Pero esa fue una de las buenas soluciones desde el punto de vista de solución urbana, o sea, de la infraestructura que se merece, pues un entorno que luego se volvió metropolitano, ¿verdad? Pero bueno, en lo que decías de que íbamos, yo tenía una oficina después en la Nuevo Repueblo, en la calle Durango, cerquitita a espaldas del Seguro Social y cerquita del río, y en el de los que mencionaste, pues el Gilberto, y luego el más impresionante, bueno, el Gilberto fue el segundo, ese fue más impresionante. Yo preocupado, yo ya tenía mi familia, mis niños, todo, pues vamos a ver si no llegó el agua y todo. No, de buenas no llegó ahí, obviamente tenía goteras por todos lados, etc., pero escuchaba el ruido ensordecedor del río Santa Catarina. Entonces, ahí vas tenía nomás 2 niños, y ahí vamos, iba mi mamá, iba mi esposa, y traíamos los 2 niños. Y va la tentación de acercarte indebidamente a las calles cercanas. Pues depende. Yo estoy felicitando la fecha, no lo puedo encontrar, a un joven de esos que ponen del pentatlón. Llega en plan de que no se quiten, a empujarnos para atrás. ¿Qué pasó? Váyanse arriba. Y arriba era irnos a donde está la Cámara de la Construcción. Nos vimos ahí arriba. Y ahí enfrente de nosotros, se deslavó la mitad de la calle de Morones. Y se fue con gente. Se fue. Y uno se fue con gente y todo. Y luego ahorita que manejabas, de que veías colchones y todo, me tocó ver uno donde iba un niñito arriba. Y pues ni modo. Son las tragedias que suceden en esos eventos extraordinarios. Pero bueno, tenemos mucho todavía de historia que contar, anécdotas bellísimas, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora que mencionaban el tema de la macroplaza, ¿ustedes advierten como algunos cambios que les haya tocado vivir o ver a raíz de que se construyera la macroplaza que hayan impactado al barrio? Sí. El primer lugar es la demolición del Cine Elizondo. El Cine Elizondo era toda una tradición con todas esas esfinges que eran de yeso, ¿no? Pero era yeso. Buda y todas esas cosas. Sí. Y la otra es que sí se borró a mucha gente de barrios. Que toda su vida vivieron ahí. Por los papás de Sandoval. Sí. Ahí estaban viviendo en Allende. Era también una pequeña vecindad y todos desaparecieron, ¿verdad? Y todo eso se desintegró y se desapareció. Sí, vino a romper ese tejido social que había ahí de la sociedad, pero también vino a aportarle, hay que reconocerlo, un gran atractivo a la ciudad. Los fines de semana, si pasan por ahí, ver cómo está de lleno de gente que viene a pasear y que viene de todos lados. E incluso llegan en autobús y se ponen ahí abajo de la macroplaza y llega la gente a pasearse por ahí. A mí en lo personal me tocó estar en ese entonces en la oficina del ingeniero Garza Tamés, que te digo, y nos tocó el diseño de lo que es la construcción de un sótano de estacionamiento y área comercial que ahorita está clausurado porque en aquellos entonces que eran épocas de sequía,
La intención era hacer la plaza un poquito arriba del nivel de Zaragoza y luego el área comercial y 3 niveles de sótano de estacionamiento. Se hizo la excavación de toda la manzana y te puedo decir que se encontró nivel freático. Ese nivel freático con bombas de 2 pulgadas. tubería, no, más. 4 pulgadas, no lograban abatir el agua. Y de hecho se hicieron los 3 niveles de sótano. El tercer nivel ha permanecido bajo el agua por siempre, nunca se usó. ¿Dónde está eso? Perdón? Es la esquina, si te ubicas, es la esquina de Zaragoza, Suazua, Padre Mier y Morelos. Sí. Toda esa manzana. O sea, que va y rebota. A mí me tocó a- hacer la cimentación y las losa tapa, y era, como te digo, épocas de sequía y el agua no De pudieron. hecho, ni los locales han funcionado. No, No funcionó un bueno, tiempo, pero comercialmente era muy latoso. Era de los tener que Martínez, bajar. ¿Eh? De los Martínez, esa propiedad. El ingeniero Garza Martínez, sí. Sí, Federico Garza Martínez fue Martínez. mi jefe por 6 años y yo estuve trabajando Así con es. él y su papá. Sí, graso error. El mismo tema, el edificio del Infonavit. Nomás hay alguna lluvia y se Bajo inundan el los agua. sótanos ahí. Luego, En luego. aquel entonces creo que había gente que estaba aportando el dinero de la construcción y al cabo de un cierto tiempo se quedaba el gobierno municipal con la construcción. con la Yo ahorita inversión. pienso que ya es del Es municipio. del municipio. Oye, de pero- hecho, también el hotel que está... El Hotel Monterrey, sí. Él Él tiene que tiene, estarle sacando el agua. él tiene su entrada directa en una de las esquinas del estacionamiento a sus bodegas, Ok. por debajo de Por la debajo. calle. Sí, el nivel freático existe y siempre existe. De ahí que surge el Santa Lucía, ¿no? Claro. Sí. Porque es una cuenca ahí. Pero antes, por ejemplo, ahorita está pues artificialmente, pero antes que se vivía de manera natural. Claro, eran balnearios. Es que hay 2 niveles, o sea, donde está el canal original, que era el que vivimos Juan todos Ignacio nosotros, y Zaragoza, ese sí. está como protegido, ¿verdad? Y el canal Santa Lucía lo hicieron como en otro nivel. Por ¿no? arriba, pero Algunos eso es una casos- alberca. Sí, la sí, construcción del Santa Lucía es, en la parte inferior sigue existiendo el ducto pluvial. Así es. Y en la parte superior está el Santa Lucía. Es de doble piso. Son un doble piso. Pero obviamente bueno, hay que aplaudir también lo que ha servido para esas áreas de entretenimiento y de convivencia familiar, ¿verdad? Es bellísimo ver eso, ¿verdad? Tan es así que hasta los propios reglamentos van moviendo del uso del lugar. Me acuerdo al principio, porque era pues don Alfonso, prohibía que donde está la fuente del Neptuno, que estaba decaída, preciosa, el césped, que la gente lo pisara, ¿verdad? Oye, pues vienen después, no, después déjalo, no pasa nada. Ahí se están retosando, ponen hasta para picnic y todo y dale. Que traen al perrito. Y si es época durísimo de calor, pues se meten a la fuente del Neptuno. sí, a refrescarse. Sí, a refrescarse, ¿verdad? Entonces son muchas versiones, pero bueno, de hecho el gran proyecto de don Alfonso, porque yo vivía cercano de conocida de los ingenieros y todo, de hecho estaba el ingeniero Oscar Herrera Hoskin ejecutando, el proyecto iba a llegar hasta Calzada Madero. Entonces el gran detalle, dije, bueno, dejo este edificio Para como una segunda todo, etapa. y seguía lo demás, pero pues se topó enfrente con el No, periódico El Norte, no. dijo, no, aquí no pasa. Ese- Ya. Además Ya. son tan fuertes estas personas del norte Sí. que empezaron a comprar todas las construcciones de esa manzana. Compraron el edificio de viajantes Sí, que mi papá la era sociedad de socio. viajantes. Para que ya no Compraron la avanzara el farmacia pro- de la esquina, el- compraron El cine. las casas de atrás. La única persona que no les vendió, y ahorita me dio tristeza pasar por ahí, ya Sí. ni siquiera está funcionando el negocio, Falleció. es de las refacciones Sepúlveda. Así es. Fue el único que bueno, no les vendió. Él dijo, Sepúlveda. no te acepto ninguna cantidad. Nada de cantidad, dijo, es más, yo te puedo comprar a ti el periódico El Norte. Lo retó, ¿verdad? Dijo, no, ahí sígale. Ahí está, no pasa nada. Está. Muy bien. Ahorita, bueno, me llamó la atención que mencionaban acerca del barrio Espinosa. ¿Había más barrios? No, Barrio más que el barrio es la calle Espinosa. calle Espinosa, ok. O sea, el común denominador Ajá. de todos eran las iglesias. De ahí se bautizaban los barrios, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, la Iglesia de la Luz era el nombre para el barrio de El la barrio Luz. completo. Pero El luego te Sagrado movías Corazón. un poquito, el Sagrado Corazón, que está aquí cerquita, Ajá. ahí se constituía otro barrio. Luego estaba hacia dónde más, Hacia el el Roble, mercado. era otro. En el mercado había, el Mercado Juárez era el detonador para ese barrio. ¿Y se acuerdan de los nombres? Había- San Judas Tadeo también, ¿no? San pero Judas Tadeo. iba está muy más lejos, retirado. casi, Sí, ya pasabas Juárez. Sí. pasaba Juárez. Pero estaba la iglesia de Dolores y la otra por donde está el Mesón Estrella, que se me olvida el nombre de la calle ahí. Dos iglesias preciosas de un gran diseño arquitectónico y todo, y ahí las Es Arrambelli. preservan. Antes de llegar a la- es a la Ruperto, iglesia. Ruperto y pues me olvida el nombre de las calles, es la que venía desde Aquí en el llano, ¿no? No, es desde la que salía de la prepa 1, esa callecita. Ah. Que ibas, La que va a dar al cine. Colegio Civil, al cine Cuauhtémoc. Colegio Civil, ¿verdad? Entonces, es normal y ahí viene, ¿verdad? Para prepararnos, ¿verdad? Toda la dinámica en la época de Semana Santa de la visita de los 7 templos. Era una maravilla, darle. Obviamente era un reto, ¿verdad? Porque íbamos nosotros, sí, eran felices. Y los flojos pues entraban y salían 7 veces en el mismo templo, nada más. Pero había de Hacían todo. acto de presencia. Acto de presencia, así es. Pues muy bien. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, tenemos como Ya, 3 horas. Sí. ya. Sí. Sí. Pues les bueno. agradecemos mucho Muy la bien, plática. Siempre es muy interesante como pintarnos estas imágenes del barrio y de cómo eran lugares que incluso todavía podemos ver, ¿no? Sí. Y algunos que lamentablemente no. Hablar de pues las dinámicas, de los espacios, de sus memorias, siempre es muy valioso y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muchas Al gracias. contrario, gracias por la Y invitación. un mensaje final, porque si no, después cuando salga esto y se Ok. publique y todo, ¿verdad? Puedo sufrir alguna lesión o algo ahí en la casa, ¿verdad? te Hoy, vayan a ir a hoy buscar. 21 de marzo celebro mis primeros 45 años de feliz matrimonio. Entonces, esta fue la excusa perfecta para escaparme, pero ya me están esperando, ya me están Luego esperando. te van a jalar la- Un saludo con mucho amor a mi esposa Rosanelli Quiroga Hernández. Un saludo. Muy bien. Muchas Y a mis gracias. 4 hijos y a mis 3 nietos. Y los abuelos. y los- Sí, pues a todos. Bueno, Muchas Muy bien. gracias. muchas gracias. Muchísimas Gracias a ustedes. gracias. Muchas gracias. Ándale. Al Con contrario, gusto. gracias a usted. Listo. Ya. Qué padres las fotos. No sé gusto. si nos las pudiera compartir. Ah, claro.